Ahí ya, viajeras y viajeros de la Tierra Media. Hoy continuamos narrando la historia de Arda con la Edad de los Árboles, momento en el que tendrían lugar, entre otros muchos acontecimientos, la creación de los enanos, el despertar de los elfos o la creación de los Silmarils. En las crónicas anteriores habíamos visto el origen de la Tierra Media y cómo los Valar se habían establecido en Valinor, concluyendo con el canto de Yavanna que había creado los dos grandes árboles que ahora iluminaban el reino bendecido. Un vídeo que os recomiendo encarecidamente y cuyo enlace tenéis en la descripción. En esta segunda parte conoceremos la Edad de los Árboles y concluiremos en el oscurecimiento de Valinor. Y ahora sí, estas son las crónicas de hoy, así que subid a bordo de las naves Cisne, pongamos rumbo a Valinor y comenzamos. Según se especifica en el libro El Anillo de Morgoth, en una de las últimas revisiones del profesor Tolkien, los árboles brotaron en Valinor en el año 3500 de la Edad de las Lámparas, según el cómputo de los Valar, y posteriormente brillaron durante 1495 años valianos, es decir, que la Edad de los Árboles duró unos 14.322 años solares. En los primeros 1000 años valianos, mientras los Valar habitaban en Valinor, Melkor permaneció en la Tierra Media, pues Sorome aún cabalgaba por la Tierra Media, siempre vigilante. En ese tiempo, Aule, impaciente porque llegara el momento del despertar de los elfos, deseó tener discípulos a quienes enseñar su ciencia y artesanía, fuertes e inquebrantables al poder de Melkor, y con ese deseo creó a los 7 padres de los enanos en un palacio bajo las montañas de la Tierra Media. Existen varios borradores incluidos en el libro La Guerra de las Joyas, donde podemos ver que Tolkien escribió que junto a los 7 enanos se crearon también a 6 enanas. Cuando Aule creó a estos 13, Ilúvatar le habló con enfado, aunque no carente de piedad, y conmovido por el amor de Aule hacia su creación, permitió a los enanos permanecer en la Tierra Media, pero no podían habitar en ella antes de la llegada de los elfos. Por tanto, acostó en sitios profundos a los 7 padres de los enanos, cada uno con su pareja, salvo Durin, el primero de todos, el cual no tenía cónyuge. El linaje de Durin sería el mismo del que descenderían los enanos de Erebor del libro El Hobbit o nuestro Gimli del Señor de los Anillos. Mientras tanto, en Valinor llegaron noticias preocupantes sobre los trabajos de Melkor, la creación de nuevas criaturas que perturbaban el mundo y cómo su reino se extendía hacia el sur. Llegó incluso a alzar las montañas nubladas para entorpecer el trabajo vigilante de Orome, y no lejos de las costas noroccidentales del mar, alzó una nueva fortaleza para resistir a cualquier ataque que viniera de Aman. Aquel bastión recibió el nombre de Angband y era comandada por Sauron, teniente de Melkor. De manera que los Valar se reunieron en secreto para deliberar. Sabían que cuando los elfos despertasen, lo primero que contemplarían serían las estrellas, pero aún en ese momento, la Tierra Media se hallaba bajo una luz crepuscular, y aunque el cielo estaba lleno de estrellas, eran débiles y distantes. Entonces, Barda, que durante muchos años había atesorado en grandes tinas la lluvia que caía de Laurelin y el rocío plateado de Telperion, tomó este último e hizo estrellas nuevas y más brillantes, llenando el cielo de incontables constelaciones y preparando así la llegada de los primeros nacidos. Así sucedió que en el año 1050 de la Edad de los Árboles despertaron junto al lago Cuivienen los primeros 144 Quendi, a los que los hombres llamarían elfos. De esos 144, los 3 primeros fueron Ingwe, Finwë y Elwë, quienes más adelante llegarían a ser reyes, y se dice que lo primero que contemplaron los Quendi fueron las estrellas y desde entonces amaron su luz, venerando a Barda Elentari, su creadora, por encima de todos los Valar. Hay que hacer un paréntesis aquí para decir que mientras tuvo lugar el despertar de los elfos, hubo una maya llamada Melian, que deseosa de contemplar las estrellas abandonó Valinor y viajó a la Tierra Media. Como veremos más adelante, Melian es un personaje muy importante en los acontecimientos de la Primera Edad. Para infortunio de los elfos, los siervos de Melkor fueron los primeros en encontrarlos, de manera que algunos Quendi que se habían aventurado fuera del Cuivienen
jamás regresaron. Dicen los sabios de Eresea que todos los Quendi que cayeron en manos de Melkor antes de la caída de Utumno fueron puestos en prisión y por las lentas artes de la crueldad, corrompidos y esclavizados. Y de aquella manera, Melkor crió la raza de los orcos por envidia y mofa hacia los elfos. Así, debido a las sombras y demonios malignos que les acechaban, los elfos tuvieron miedo cuando Orome los encontró. Y este, al ver cómo la sombra de Melkor amenazaba a los Quendi, informó de inmediato al resto de los Valar en Valinor y regresó presto a la Tierra Media para vivir un largo tiempo junto a los elfos. Fue entonces cuando los Valar tomaron la decisión de recobrar el dominio de Arda y partieron de Aman en pie de guerra, resueltos a atacar la fortaleza de Melkor y ponerle fin, dando comienzo así a la gran batalla de los poderes. Melkor salió al encuentro de los Valar al noroeste de la Tierra Media y toda la región quedó destruida. Sin embargo, la primera victoria de los ejércitos del occidente fue rápida y los siervos de Melkor huyeron a Utumno. Allí, ante las puertas de la terrible fortaleza, se libraron muchas batallas mientras la tierra se sacudía y las aguas se alzaban, hasta que al fin fueron derribadas y Tulkas aprisionó a Melkor con la cadena Angainor que Aule había forjado. No obstante, los Valar no descubrieron todas las poderosas bóvedas y cavernas ocultas con malicioso artificio bajo las fortalezas de Amban y Utumno, y a Sauron no lo encontraron. Cuando la batalla hubo terminado, los Valar condujeron a Melkor de regreso a Valinor, donde fue llevado al Anillo del Juicio y posteriormente condenado a permanecer por 3 edades en las estancias de Mandos, de la que nadie, ni Vala, ni elfo, ni hombre mortal puede escapar. Ni en ese tiempo ni en edades posteriores olvidaría Melkor que esta guerra se libró para salvación de los elfos, y que ellos fueron la causa de que él cayera. Tras la batalla de los poderes, los Valar decidieron hacer un llamamiento a los elfos para que habitaran con ellos en Aman. Por ello, invitaron a los 3 embajadores, Ingwe, Finwë y Elwë, a viajar hasta Valinor para conocer el reino bendecido, y cuando estos regresaron a Cuivienen, se produjo la primera división de los elfos. Hubo quienes siguieron a los 3 reyes junto a Orome encabezando la marcha, y a estos se los llamó Eldar, mientras que a los otros que se quedaron allí o partieron hacia otras tierras se los llamó Avari, los renuentes. No nos detendremos a repasar las diferentes separaciones y nombres que los elfos adoptaron en el largo camino hacia el oeste, pues tal disposición bien merece sus propias crónicas. Por ahora baste destacar a los 3 pueblos de los grandes señores de la raza élfica: los Vanyar, el pueblo de Ingwe; los Noldor, el pueblo de Finwë; y los Teleri, el pueblo de Elwë. De todos ellos, tanto los Vanyar como los Noldor llegaron hasta la desembocadura del Sirion, y solo algunos Teleri, bajo el mando de Elwë, llegaron poco después a Beleriand. Dado que el Gran Mar se había ensanchado durante la batalla de los poderes y el paso del Helcaraxe en el norte era frío e inhóspito a causa de los males de Melkor, Orome partió hacia Valinor para decidir junto al resto de los Valar la forma en la que los elfos cruzarían el mar. Y mientras los elfos esperaban en la Tierra Media, dicen las crónicas que en una ocasión, tras volver de un encuentro con su amigo Finwë, el rey Elwë se perdió en el linde del bosque de Nan Elmonth y los Teleri no supieron de él durante algún tiempo. En realidad, Elwë Mantogris había oído un hermoso canto que hizo que se internara en el bosque y allí encontró a Melian, la Maya, y tras tomarle la mano, nació el amor entre ambos y permanecieron así durante muchos años bajo el manto de estrellas de Barda. Por otro lado, en Valinor se decidió entonces que el Vala Ulmo arrancaría una isla que durante largos años se había levantado solitaria en medio del mar y con ayuda de sus servidores la arrastró como si fuera un poderoso navío y la ancló a la bahía de Valar. Entonces los Vanyar y los Noldor embarcaron en la isla y fueron llevados hasta las costas de Aman. Los Teleri, sin embargo, aún buscaban a su rey, Elwë, y cuando supieron que sus amigos habían partido, muchos se precipitaron a las costas y allí habitaron. Algunos aprendieron de Ose las ciencias y la música del mar, y más adelante serían los primeros marineros y constructores de navíos de la Tierra Media. Cuando Ulmo finalmente regresó a Beleriand para traerlos a Valinor, hubo muchos Teleri que se quedaron y luego fundarían ciudades como Brizombar y Eglarest.
Entre ellos estaba Círdan, el mismo que tras la Guerra del Anillo recibió en los puertos grises a Bilbo y Frodo en el día en que partieron hacia el Reino Bendecido. Aquellos Teleri que fueron a Aman habitaron un tiempo en la isla de Tol Eressëa y años más tarde construyeron navíos con forma de cisnes y fundaron la ciudad de Alqualondë, el puerto de los cisnes, bajo el mando del rey Olwë, hermano del desaparecido Elwë. Muchos se alegraron los Noldor y los Vanyar del regreso de sus amigos los Teleri. Sobre la colina verde de Tuna, antes de la llegada de los Teleri a Aman, habían alzado la ciudad de Tirion, donde los Vanyar y los Noldor vivieron largo tiempo como amigos. Debido al amor que los elfos profesaban por Telperion, Yavanna creó un árbol similar, aunque sin luz propia, que se plantó en el patio bajo la torre de Ingwe. Era el árbol blanco, al que llamaron Galathilion, vetusto ancestro del árbol blanco de Minas Tirith. Por su parte, los Noldor aprendieron mucho de los conocimientos de Aule y pronto desarrollaron gran inquietud por excavar en las colinas en busca de preciadas gemas. De los Noldor, como dijimos antes, Finwë era su rey y su primer hijo fue Fëanor, cuya madre era Miriel. Sin embargo, el alumbramiento de Fëanor consumió el espíritu de Miriel, que murió poco tiempo después. Años más tarde, Finwë tomó como segunda esposa a Indis de los Vanyar y con ella tuvo 2 hijos más, Fingolfin y Finarfin. A su vez, los 3 hijos de Finwë tuvieron 15 hijos, 7 de Fëanor, 3 de Fingolfin y 5 de Finarfin. Y este gran árbol genealógico de los Noldor será el que principalmente nos acompañe durante los acontecimientos de la Primera Edad. De todos ellos, Fëanor, primogénito de Finwë, era el más orgulloso y el mejor artesano de los Noldor. Mucho amaba las joyas y empezó a estudiarlas como nadie, con la intención de hacerlas más grandes y brillantes que las ocultas en la tierra. Y así llegó el año 1400 de la Edad de los Árboles, momento en el que tocó su fin, el encadenamiento de Melkor. De modo que fue llevado de nuevo ante los tronos de los Valar, donde los vio entonces en toda su gloria y beatitud, y la envidia le ganó el corazón. Miró a los elfos que estaban sentados a los pies de los poderosos, y el odio lo dominó. Miró la riqueza de brillantes gemas y sintió la codicia, pero ocultó sus pensamientos y postergó su venganza. Ante las puertas de Valmar, Melkor se rebajó a los pies de Manwë y pidió perdón, prometiendo que ayudaría a los Valar en todas sus tareas, principalmente en la curación de las muchas heridas que él mismo había abierto en el mundo. Y así obtuvo Melkor el perdón de los Valar y fue liberado. Al principio permaneció bajo la vigilancia de los Valar, pero todas las palabras y acciones de Melkor eran hermosas y pronto se le permitió bajar libre por Aman. Este fingió amar a los elfos buscando su amistad y se ofreció a compartir su ciencia y su ayuda, y de esta manera se ganó el favor de muchos Noldor, pero nada quiso jamás Fëanor de Melkor. Fëanor, hijo de Finwë, había iniciado una faena larga y secreta, recurriendo a toda la ciencia y el poder que poseía y sus sutiles habilidades. Creó una sustancia desconocida y con ella hizo los Silmarils. Estos tenían la forma de 3 grandes joyas con apariencia similar al cristal de diamante, aunque era más inquebrantable todavía, de modo que ninguna violencia podía dañarlas o romperlas. El fuego interior de los Silmarils lo hizo Fëanor con la luz mezclada de los árboles de Valinor, y por tanto, aún en la oscuridad de las más profundas arcas, las joyas resplandecían con luz propia. Por supuesto, Melkor codició las preciadas joyas, y desde entonces buscó la manera de destruir a Fëanor y poner fin a la amistad entre los Valar y los elfos. Sembró mentiras que pronto germinaron en los oídos que decidieron escuchar sus palabras. Habló de los reinos del este que los elfos podían gobernar a su voluntad, y de los hombres que llegarían en secreto y que los Valar pondrían en el lugar de los elfos. Sus mentiras pasaron de amigo a amigo y así empezó a despertar entre los Noldor un orgullo que terminó por inflamar la llama del deseo de libertad y la búsqueda de anchos reinos en el corazón de Fëanor. También llegó a sus oídos el rumor de que, en connivencia con los Valar, su medio hermano Fingolfin y sus hijos planeaban usurpar el trono de Finwë que más adelante correspondería a Fëanor. Tampoco Fingolfin y Finarfin se libraron de las falacias de Melkor y les decía que cercana estaba la hora
en que Fëanor les expulsaría de Tuna. Habló a los Noldor de armas y estos empezaron a forjar espadas, hachas, lanzas y escudos con su propia heráldica. Finalmente, Fingolfin acudió al palacio de su padre para que frenase el orgullo de Fëanor, y este, armado de arriba abajo, entró en la cámara, desenvainó la espada y amenazó de muerte con ella a su medio hermano. Con las semillas del mal germinando en Valinor, los Valar convocaron a Fëanor al Anillo del Juicio, donde salió a la luz la malicia de Melkor. La condena para Fëanor fueron 12 años de destierro de la ciudad de Tirion, y junto a sus hijos y su padre, partió al norte de Valinor, donde construyeron una plaza fuerte llamada Formenos, y allí atesoró innumerables gemas, armas y los Silmarils. En cuanto a Melkor, sabiendo que sus maquinaciones habían sido descubiertas y con Tulkas intentando darle caza, se escondió y se trasladó de sitio en sitio como una nube en las colinas. Se dice que por un tiempo no volvió a verse a Melkor en Valinor, hasta que un día apareció en las puertas de Formenos fingiendo amistad. Pero cuando intentó convencer a Fëanor de que aceptase su ayuda, alegando que los Silmarils no estaban a salvo, el hijo de Finwë leyó la codicia que despertaban en él las preciadas joyas y le echó de allí, cerrando las puertas de su casa en la cara del más poderoso de los moradores de Ea. Avergonzado y furioso, Melkor abandonó Valinor, haciendo creer a los Valar que había partido a la Tierra Media. Pero en realidad pasó en secreto hacia el sur de Aman, hasta la región oscura de Abazar, allí donde las sombras eran más profundas y espesas que en ningún otro sitio del mundo. Ungoliant había construido su morada. En las primeras edades, Ungoliant fue uno de aquellos a los que Melkor había corrompido, pero con el tiempo había repudiado a su amo. Y ahora, convertida en una araña monstruosa, era su propia dueña y se alimentaba de la luz, absorbiéndola y devolviéndola como una red oscura de asfixiante lobreguez. En aquellos momentos ya no le llegaba luz alguna y por tanto estaba hambrienta, de modo que juntos maquinaron la venganza de Melkor. Y este prometió a Ungoliant que si cuando la venganza estuviera consumada aún tenía hambre, le entregaría aquello que su codicia exigiera. Y así, cubiertos por un manto de oscuridad tejida por Ungoliant, recorrieron el reino bendecido en dirección a los dos árboles. En aquellos momentos se vivía una festividad en Valinor, y Manwë, queriendo poner fin a la enemistad surgida entre los Noldor, los invitó a la fiesta que tenía lugar en Taniquetil, donde todos se presentaron menos el rey Finwë, que permaneció en Formenos. Dicen los cronistas que en el momento mismo en que Fingolfin se reconciliaba con su hermano Fëanor, Melkor y Ungoliant llegaron como la sombra de una nube oscura, y la no luz de la enorme araña subió hasta las raíces de los árboles. Entonces Melkor hundió su negra lanza en cada árbol hasta la médula, hiriéndolos profundamente, y la savia comenzó a manar como si fuera sangre, derramándose por el suelo, mientras Ungoliant la absorbía. El veneno de muerte que había en ella penetró en los tejidos y los marchitó. Raíz, ramas y hojas. Tras engullir toda la luz de los árboles, Ungoliant bebió de las fuentes de Barda, eruptando vapores negros mientras bebía, y se hinchó hasta tener una forma tan grande y espantosa que hasta Melkor sintió terror. De aquella manera, Laurelin y Telperion perecieron, sumiendo al reino bendecido en una impenetrable oscuridad. Cuando el fulgor de plata y oro de los árboles se extinguió, Taniquetil se erguía sola en un mar de oscuridad. Todo canto había cesado y en la lejanía se escucharon los gritos de angustia de los Teleri de Aqualonde, que no se hallaban en la montaña sagrada. Solo Manwë pudo ver más allá de la oscuridad y supo que Melkor había regresado en secreto, pero cuando los caballos del ejército de Orome y Tulkas comenzaron la persecución, pronto quedaron atrapados en la red negra de Ungoliant y al pasar por la oscuridad, supieron que ya era tarde. Aquellos años de oscuridad comenzaron en el año 1495 de la Edad de los Árboles y durarían 5 edades valianas antes de la salida del sol y la luna.
Cuando Yavanna examinó los árboles, llegó a la conclusión de que, aunque Laurelin y Telperion estaban muertos y ella no podía volver a repetir la obra que una vez comenzó, su luz aún vivía en los Silmarils de Fëanor y con ellos podría devolverles a la vida antes de que las raíces se corrompieran. Pero Fëanor, al igual que Yavanna, sabía que tampoco podría volver a repetir su obra y se negó a abrir sus Silmarils, a los que tanto aprecio tenía. En ese preciso momento en el que Fëanor se negaba a prestar su ayuda, llegaron noticias terribles desde Fórmenos. En su ida hacia el norte, Melkor había atacado la fortaleza de los Noldor, siendo Finwë, rey supremo de los Noldor, el único que no había huido ante el horror del oscuro. De modo que Melkor mató a Finwë, derramando la primera sangre en el reino bendecido, y tras destruir Fórmenos se apoderó de todas las joyas, incluidos los Silmarils. Al recibir la noticia, Fëanor maldijo a Melkor, llamándolo Morgoth, negro enemigo del mundo, y se marchó del Anillo del Juicio internándose en la oscuridad. Mientras tanto, Melkor, que a partir de ahora lo llamaremos Morgoth, cruzó las inhóspitas y heladas tierras del Helcaraxes junto a Ungoliant y llegaron hasta la región al norte del estuario de Denlist, ya de vuelta en la Tierra Media. Cerca estaban de llegar a las ruinas de Angband cuando Ungoliant se dio cuenta de que Morgoth pretendía llevarla a la fortaleza y la monstruosa araña le exigió las joyas que habían robado en Fórmenos. Todas fueron engullidas por Ungoliant, salvo los 3 Silmarils que Morgoth se negó a entregarle y que ahora reclamaba para sí. Sin embargo, la enorme araña había adquirido un tamaño colosal y lo encerró en una nube de oscuridad con una red de cuerdas pegajosas que comenzaron a estrangularlo poco a poco. Tal fue el espantoso grito que lanzó Morgoth, que llegó hasta las estancias ocultas bajo las ruinas de Angband, despertando así a los Balrogs que allí se ocultaban. Estos se precipitaron como una tempestad de fuego, acudiendo a la llamada de su señor, y con sus látigos llameantes rompieron las telas de Ungoliant. Ahora acorralada, Ungoliant huyó, descendiendo hacia Beleriand, y vivió bajo Ered Gorgoroth, en el Valle Oscuro, que después se llamaría Nan Dungorcep, el Valle de la Muerte Terrible, por causa del horror que ella criaría en aquel sitio. Entre sus descendientes estaría también ella la araña, que a finales de la Tercera Edad moraría cerca del desfiladero de Cirith Ungol, en las fronteras de Mordor. Libre al fin, Morgoth cavó nuevas y vastas cavernas y mazmorras. Se alzó sobre las ruinas de Angband y por encima de las puertas levantó las cumbres triples de Zangorodrim, rodeadas para siempre de una espesa emanación de humo oscuro. Las huestes de bestias y demonios llegaron a ser allí innumerables, y la raza de los orcos, criada muchos años atrás, creció y se multiplicó en las entrañas de la tierra. Y ya al fin, instalado en Angband, Morgoth forjó una corona de hierro con los Silmarils engarzados y se proclamó a sí mismo Rey del Mundo. Mientras tanto, en Valinor, los Valar, los Maiar y los elfos Vanyar se hallaban sumidos en duelo y reflexión en el Anillo del Juicio. Pero en Tirion apareció Fëanor y allí convocó a todos en la corte del rey, desacatando así su condena al destierro aún impuesta por los Valar. Fëanor era un maestro de las palabras y tenía un gran poder sobre los corazones cada vez que hablaba, y esa noche pronunció un discurso ante los Noldor que estos jamás olvidarían. Habló de Morgoth con odio y cólera. Habló de su angustia por los Silmarils robados, despreció los decretos de los Valar e instó a todos a volver a la Tierra Media en busca de venganza, libertad y grandes reinos que gobernar sin sometimiento. Entonces pronunció Fëanor un terrible juramento. Sus 7 hijos se acercaron a él y juntos hicieron el mismo voto, y rojas como la sangre brillaron las espadas al resplandor de las antorchas. Era un juramento que nadie puede quebrantar, ni nadie ha de pronunciar, aún en nombre de Ilúvatar, y pidieron para ellos la oscuridad sempiterna si no lo cumplían. Y a Manwë nombraron como testigo, y a Barda, y a la montaña sagrada de Taniquetil, prometiendo perseguir con odio y venganza hasta el fin del mundo a Vala, demonio,
elfo u hombre no nacidos o a cualquier otra criatura, grande o pequeña, buena o mala, a la que el tiempo diese origen desde ahora hasta la consumación de los días, que guardara, tomara o arrebatara uno de los Silmarils de Fëanor. Tras el juramento se produjo una gran división entre los Noldor, pero finalmente la mayoría partió junto a Fëanor siguiendo los pasos de Morgoth rumbo a la Tierra Media. Ni Fingolfin ni Finarfin, sus hermanos, estuvieron contentos con la marcha, pero acompañaron a Fëanor en su cruzada, y pese a que los Valar les aconsejaron no continuar con aquella locura, tampoco interrumpieron su partida. Sin embargo, tras iniciar la marcha hacia el norte, Fëanor, que iba a la vanguardia de la Gran Hueste, comprendió que no podían recorrer tantas leguas ni atravesar el inhóspito Helcaraxe, por lo que solo podían cruzar el Gran Mar, y para ello necesitaban incontables y sólidas embarcaciones, que en aquel momento no tenían. Por ello intentó persuadir a los Teleri de Aqualonde, hasta entonces amigos de los Noldor, a que se unieran a su lucha, pero nada pudo decir para convencerlos. El rey Olwe intentó disuadirlo de que abandonara Aman, pero sus palabras cayeron en oídos de pedernal. Entonces Fëanor, furioso y acusado por negros pensamientos, marchó hacia el puerto de los cisnes y se puso a dar órdenes a los barcos allí anclados y a apoderarse de ellos por la fuerza. Pronto las espadas se desenvainaron y así se desencadenó la primera batalla de elfos contra elfos. 3 veces la gente de Fëanor fue rechazada y muchos murieron en ambos bandos, hasta que al fin llegaron los primeros de la hueste de Fingolfin y, sin saber bien lo que sucedía, defendieron a los de su propio linaje, venciendo así a los Teleri, que fueron vilmente asesinados. Los Noldor se apoderaron de los navíos blancos y se alejaron hacia el norte a lo largo de la costa. Y después de haber navegado largo tiempo en la inmensa noche, al llegar a los bordes del desierto baldío de Araman, una figura oscura se dirigió a ellos con una voz alta, solemne y terrible. Lágrimas innumerables derramaréis, y los Valar cercarán Valinor contra vosotros, de modo que ni siquiera el eco de vuestro lamento pasará por sobre las montañas. Sobre la casa de Fëanor, la cólera de los Valar cae desde el occidente hasta el extremo oriente, y sobre todos los que lo sigan caerá del mismo modo. Por la sangre devolveréis sangre, y más allá de Aman moraréis a la sombra de la muerte, porque aunque Eru os destinó a no morir en Ea, y ninguna enfermedad puede alcanzaros, podéis ser asesinados, y asesinados seréis, por espada, y por tormento, y por dolor. Estas fueron algunas de las palabras de los Valar, en lo que se conoce como la Profecía del Norte. Entonces Finarfin abandonó la marcha de Fëanor, y muchos de los suyos regresaron en busca del perdón de los Valar, convirtiéndose Finarfin en el rey de los Noldor, que permanecieron en el reino bendecido. Pero sus hijos, incluida Galadriel, no partieron con él, pues no querían abandonar a los hijos de Fingolfin. Así, los Noldor llegaron por fin al norte de Arda, cerca del Helcaraxe, donde la distancia por mar era menor, mientras el frío y una niebla viscosa empezaba a envolverlos. Algunos, afines a Fingolfin, maldijeron a Fëanor, acusándolo de ser la causa de todos los males de los Eldar. Pero Fëanor, enterado de lo que sucedía y sabiendo que no habría espacio para todos en las embarcaciones, partió solo con sus hijos y su hueste, dejando atrás a sus parientes de la casa de Fingolfin, y navegaron hasta la Tierra Media. Al desembarcar, Maedhros, hijo mayor de Fëanor, descubrió con horror que su padre no pretendía enviar a los barcos de vuelta para traer de regreso a Fingolfin y los suyos, pues el rey ordenó que cada una de las hermosas naves blancas fueran reducidas a cenizas. Desde la costa de Aman, Fingolfin y su pueblo vieron la luz roja de la hoguera bajo las nubes y supieron que habían sido traicionados. Ahora más que nunca, Fingolfin deseaba ir a la Tierra Media y encontrarse cara a cara con Fëanor. Y así comenzó una de las hazañas más extraordinarias que se recuerdan entre los Noldor.
Siendo un pueblo poderoso y con el fuego de la juventud ardiendo en ellos, fueron conducidos por Fingolfin y sus hijos, y por Finrod y Galadriel, y sin más alternativa que volver avergonzados a Valinor, se enfrentaron al terror del Helcaraxe y a sus crueles montañas de hielo. Este es el momento en el que tendremos que hacer una obligatoria parada y abandonar temporalmente a la hueste de Fingolfin y a la hueste de Fëanor para repasar los acontecimientos que habían tenido lugar en Beleriand desde que los Teleri llegaron a Valinor hasta la llegada de Fëanor a la Tierra Media. Recordamos que Elwë, primer rey supremo de los Teleri, había desaparecido en el bosque de Nan el Moth tras escuchar el canto de Melian, la Maya. Después de pasar un largo trance junto a ella, Elwë despertó y ahora tenía el cabello plateado. Y tras desposar a Melian, fue llamado Elu Thingol, Rey Manto Gris, y se convirtió en el rey de los elfos grises de Beleriand, a los cuales se los llamaría Sindar. Se dice que al final de la primera edad del encadenamiento de Melkor nació Lúthien, hija de Thingol y Melian, nuevamente un personaje fundamental en la historia de la Tierra Media. Poco después, dicen los Sindar, que los Naugrin, los enanos, llegaron por sobre las montañas a Beleriand y fueron conocidos de los elfos, y en las laderas orientales de Ered Luin excavaron las grandes mansiones de Nogroth y Belegost, y más allá, en las montañas nubladas, se fundaría el mayor de los reinos enanos, Khazad-dûm, que en sus días de oscuridad recibiría el nombre de Moria. Dado que entonces no existía ninguna enemistad entre ambos pueblos, el rey Thingol les dio la bienvenida, y Melian, que había previsto que el mal volvería a la Tierra Media, consideró urgente construir una morada resistente para los Sindar. De manera que los enanos barbiluengos de Belegost, que eran grandes guerreros y albañiles, les ayudaron a excavar y construir las grandes estancias de Menegroth, las 1000 cavernas, donde después vivieron Thingol y Melian. Durante largo tiempo, los enanos de las montañas comerciaron con los Sindar, hasta que en una ocasión trajeron noticias al rey Thingol sobre el mal que volvía a despertar en el norte. Bestias salvajes al este de las montañas que provocaron la huida de los elfos que allí habitaban. Orcos y criaturas con formas de lobos llegaron a Beleriand esperando el regreso de su señor. De modo que los Sindar aprendieron de los enanos el arte de la herrería y empezaron a forjar armas. Ante el mal que se alzaba de nuevo, como hemos dicho, hubo algunos elfos al este de las montañas que habían huido. Recordamos que tiempo atrás había elfos entre los Teleri que habían abandonado el gran viaje sin llegar a Beleriand y se habían quedado en las orillas del río Anduin. Estos recibieron el nombre de Elfos Nandor y dicen los cronistas que cuando las bestias salvajes amenazaron la región, Denethor, hijo de Elwë, lideró una hueste hacia Beleriand, de donde llegaron noticias de la grandeza del reino de su pariente, el rey Thingol. De modo que Thingol les dio la bienvenida y los asentaron en Osirian, la tierra de los 7 ríos. De aquella manera vivieron ambos pueblos en la paz del reino de Beleriand, pero poco se dice de la vida placentera y de las obras bellas y maravillosas mientras duran todavía, y solo cuando están en peligro o se quebrantan para siempre, pasan a las canciones. Así, las primeras estrofas que compondrían el final de Beleriand comenzaron con la llegada de Melkor y Ungoliant. Con la reconstrucción de Angband, los orcos se multiplicaron en fuerza y ferocidad, inflamados por Morgoth, con un deseo de ruina y muerte. Pronto avanzaron por Beleriand, atacando a los pueblos pequeños al este y al oeste de Menegroth, dejando a Círdan aislado en Neglarest, de modo que Thingol convocó a Denethor y así se libró la primera batalla de las guerras de Beleriand. Al norte de Landram y a la mitad de camino entre los ríos Aros y Gelion, los orcos fueron completamente aniquilados y los pocos que consiguieron huir hacia el norte fueron recibidos por las hachas de los enanos de Belegost, de modo que pocos consiguieron regresar a Angband. La victoria, sin embargo, costó cara, pues los elfos verdes de Osirian tenían armas livianas y Denethor pereció junto a su pueblo en la colina de Amon Ereb, antes de que el ejército de Thingol llegase.
Algunos de los supervivientes vivieron desde entonces junto al pueblo de Thingol, mientras otros regresaron a Osirian, dejando de guerrear abiertamente, viviendo en secreto y cautela. A este pueblo también se los llamaría Laikwendi, los elfos verdes. Al regresar a Menegroth, Thingol se enteró de que Círdan había perdido la batalla del oeste y los orcos lo habían empujado junto a su pueblo al borde del mar. Por tanto, Thingol decidió reunir a toda su gente de Neldoreth y Region, y Melian desplegó su poder y cercó todo aquel dominio con un muro invisible de sombra y desconcierto. Aquella protección se llamó la Cintura de Melian, que nadie en adelante pudo atravesar contra la voluntad del rey Thingol o la de su reina, a no ser que tuviera un poder más grande que el de Melian la Maya. Esta tierra recibió el nombre de Doriath, el Reino Guardado. Y fue en aquel momento cuando Fëanor, hijo de Finwë, desembarcó en la Tierra Media y allí en Loxar quemó las naves blancas de los Teleri. Ahora el ejército de Fëanor atravesó la tierra de Hithlum y acamparon junto al lago Mithrin. Pero Morgoth, dispuesto a devolver a los Noldor al mar, envió a los orcos en un ataque inesperado desde las montañas de la sombra. Allí, en los campos grises de Mithrin, se libró la segunda batalla de las guerras de Beleriand, la Dagor Nuin Gilead, la batalla bajo las estrellas, pues la luna no se había alzado todavía. Aun siendo menos numerosos, súbitamente los Noldor se reorganizaron ante el inesperado ataque y su cólera cayó sobre los siervos de Morgoth, que huyeron de la matanza hacia la gran llanura de Ardgalem. Allí, perseguidos por los Noldor, los orcos recibieron ayuda del resto de la horda que había sitiado al pueblo de Círdan en los puertos de las Falas, pero aún estos refuerzos no sirvieron para amedrentar a los elfos. Se dice que 10 días duró aquella batalla y de todas las huestes que Morgoth había destinado a la conquista de Beleriand, solo regresó un puñado de supervivientes. No obstante, aún en la victoria, Fëanor partió detrás de los orcos y, azotado por su orgullo y su cólera, se adelantó a la vanguardia de su hueste, y cuando se hallaba cerca de la frontera de Angband, los siervos de Morgoth salieron para darle la bienvenida. Los Balrogs rodearon a Fëanor y sus paladines, pero aún envuelto en el fuego de los Valaraukar y alcanzado por incontables heridas, el rey supremo de los Noldor resistió inquebrantable, hasta que al fin Gothmoth, el señor de los Balrogs, lo derribó. De no ser por la llegada de sus hijos, Fëanor habría perecido en aquel momento, pero estos pudieron sacarlo aún con vida y llevarlo lejos de la sombra de Angband. Antes de morir, aún contemplando a lo lejos las cumbres de Zangorodrim, maldijo 3 veces a Morgoth y encomendó a sus hijos a cumplir el juramento y vengarlo. Y así murió Fëanor, el más poderoso de los Noldor, cuyo espíritu ardía con tal intensidad que al abandonar su cuerpo lo redujo a cenizas, desvaneciéndose como el humo. Aún en la hora de la muerte de Fëanor llegó una embajada de Morgoth ofreciendo un parlamento en el que se reconocía derrotado y prometía incluso entregar los Silmarils. Pero cuando los Noldor, liderados ahora por Maedhros, primogénito de Fëanor, se presentaron al parlamento con una fuerza superior a la acordada, Morgoth se presentó junto a los Balrogs y una fuerza aún mayor. Así cayó Maedhros en una emboscada y fue llevado con vida a Angband, mientras sus hermanos retrocedieron y montaron campamento en Hithlum, renunciando cualquier esperanza de que lo oscuro cumpliera ninguna promesa de liberación. De modo que Morgoth tomó a Maedhros y lo colgó en lo alto de un precipicio de Zangorodrim, sujetándolo a la roca por la muñeca de la mano derecha con una banda de acero, condenándolo así al tormento y sufrimiento eterno. Y fue en aquella hora de oscuridad, bajo la estrellada luz crepuscular de la Tierra Media, cuando llegó entonces el ejército de Fingolfin, que contra todo pronóstico había cruzado el hielo crujiente del Helcaraxe, y con su llegada se alzó por primera vez en el cielo del oeste el sol flameante, como una llama de esperanza que desafiaba ahora a las tinieblas de Morgoth. Y aquí concluye la segunda y última parte de la Edad de los Árboles. Por lo tanto, en las próximas crónicas comenzaremos ya así con la narración de los eventos de la primera Edad del Sol.
Hasta entonces, agradecer como siempre el apoyo de mis paladines, mis mecenas de Patreon y de mis espadas leales, los miembros del canal sin cuyo apoyo no sería posible mi contenido. Y recuerda, si te gustan mis crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete activando la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos de la Tierra Media.